Buenas tardes, mi nombre es Daniel Tocarruncho, estudiante de licenciatura en Filosofía e Historia. Esta vez trataré el tema de la religión en tres importantes autores, los cuales son Hegel, Marx y Nietzsche. Empezando, pues estos tres autores son obviamente destacados en la filosofía por imponer prácticamente un estilo de vida, y no solo así, sino un nuevo futuro o un nuevo horizonte para los pensadores que vienen hoy en día. Entonces, empezando con Hegel, pues sabemos que es un filósofo alemán, más conocido por su dialéctica, la dialéctica hegeliana, pues con grandes aportes después de la filosofía de Kant. Entra pues Hegel a romper paradigmas, por decirlo así. Muchos críticos pues hacen grandes alusiones a él, puesto que pensaba que el fin de la filosofía era con él, pero pues se quedaba corto para ello. En cuanto a la religión, Hegel establece que como tal critica, por decirlo así, el cristianismo, critica esa corriente religiosa por hacer de Dios una imagen totalmente, por decirlo así, metafísica, una imagen abstracta, porque Dios no sea palpable, porque por decirlo, idolatren o cierto tipo de cosas. Él hace una crítica fuerte a eso, pero es curiosamente que este filósofo, siendo crítico un poco de la religión y siendo un poco, pues, por decirlo así, englobado, caiga de nuevo en ese fin último que es la religión, Dios. Entonces, sabemos que para Hegel también termina con como objeto último Dios, y porque las cosas tal pues son Dios. La prueba es obviamente que como tal Dios hace parte del desarrollo histórico de la persona, ¿sí? por ciertas etapas que pasa en la historia. Entonces plantea que Dios pues es fin último. Ante eso pues obviamente hay algo clave, y es que Hegel de una manera u otra planteaba que un pueblo sin educación, un pueblo inculto, por decirlo así, era un gran encanto para la religión. En cuanto al pueblo no tener educación, obviamente acudía a la religión, y esta regía como ese tipo de orden ético, moral o político, por decirlo así, ante la sociedad. Entonces entra en un gran debate, como entre ese ser y como tal Dios. Entonces genera la controversia haciendo la crítica, como ya nombré, pero terminando en la afirmación de este. Entonces, sencillamente para llegar a las cosas, para definir un objeto como tal para Hegel, es la religión. Entonces podemos remitirnos a que el hombre procede obviamente de un proceso normal antropológico, pero su esencia, su espíritu es Dios, porque a través de la historia y del desarrollo el hombre ha considerado a ese Dios, al ser supremo, como aquel sujeto que brindó el espíritu y hace que pues prevalezca en el ser humano. Como tal, Hegel no escribe mucho sobre la religión, no profundiza a totalidad y se enfrasca en su problema religioso tal, pues porque ya es definido que el fin último es Dios. ¿Sí? Vuelve a caer en lo que hace Kant, diciendo que más allá de pensar lo físico y lo metafísico, y por ende es Dios. Entonces Hegel creo que cae en el mismo juego, en la misma dinámica de siempre, y va a terminar afirmando y va a terminar reafianzando sus palabras y el porqué del ser ante Dios, puesto que pues
no es desconocido que todos creemos que Dios nos ha dado el espíritu y todo este tipo de cosas que obviamente la religión nos impone, y así él justifica, aunque critica, pero termina justificando que obviamente el fin último es Dios como tal. A ese proceso histórico de las personas, ¿sí? Es decir, la dialéctica puede darse también en esa negación de la negación. Entonces podríamos decir que tal vez en las épocas o en los cuentos bíblicos de Adán, entonces podría ser que la negación de Adán es Eva, y ya cuando se tienen hijos, pues la negación de la negación, y va pasando el espíritu cíclicamente, y así se da como tal el fin, que es Dios. Entonces resulta que desafortunadamente en cierto pueblo ocurrió una catástrofe, entonces le atribuimos a eso es porque Dios quiso. Entonces tal vez le damos la razón a ese punto hegeliano de determinar como tal Dios, esa esencia como tal del ser, es esa esencia que mantiene vivo el espíritu que ronda cada país, cada región, cada lugar, cada ser. Esa esencia vendría siendo ese espíritu, vendría siendo pues en último Dios. Podríamos decir que es ese motor inmóvil que nombraba Aristóteles en tiempos pasados. Entonces como tal Hegel no deja muy claro su posición religiosa, puesto que critica, pero termina cayendo en ese abismo, da ciertas pautas y trata de imponer como una moralidad, ¿sí?, al pueblo. Recordemos que Hegel habla a los filósofos y para los filósofos, entonces para el pueblo es inculto, el pueblo no está educado, entonces por eso hay que darle religión, porque la religión es aquella que brinda los mecanismos y brinda todo objeto satisfactorio de hacer el bien o hacer el mal sin saber qué es bien, qué es mal. Sencillamente rigen como una especie de código. En este caso sería las escrituras bíblicas o ciertas cosas que imponga la religión en determinado territorio. Así pues podemos concluir que para Hegel sí es el espíritu la esencia del ser humano, pero esa esencia la brinda Dios como tal. Entonces creo que esa es la parte más relevante en cuanto a la religión de Hegel. Pasando ya a Marx, quien es totalmente opuesto a la religión, ¿sí? No podemos llamarlo ateo, no podemos llamarlo, tal vez podemos llamarlo agnóstico, pero ateo no es, puesto que Marx en su juventud fue un joven muy fervoroso a Dios, cristiano, de familia totalmente cristiana, de formación totalmente religiosa. Entonces no podemos decir que es ateo, porque al igual de una manera u otra conoció, a raíz de ciertos problemas que le generaron a su padre, Marx deja la religión, empieza a hacer poemas en cuanto a esas críticas que quería hacer a la religión como tal. A la edad de 17 años podemos compararlo con Nietzsche, que escribía críticas a cierto tipo de cosas. Entonces Marx se enfoca también como por ese lado de una decepción en cuanto a la salud de su padre, y arremete contra la iglesia. Entonces hay dos grandes frases de Carlos Marx. Una, ya la sabemos, que la religión es el opio del pueblo. Hay otras dos que son muy curiosas y analizadas y definen la religión, o sea, qué es la religión para Marx como tal. Una dice: yo quiero vengarme de aquel que reina por encima de nosotros, y la otra dice: yo lanzaré mi guante a la faz del mundo y me esforzaré por hundir a ese gigante pigmeo. Entonces
Eh, pues hay que destacar que Carlos Marx eh, toma o adquiere como tal ese materialismo, como por decirlo así, un poco ateísmo, por llamarlo así, de Feuerbach. Eh, Dice que la negación de Dios es indispensable para la construcción de un verdadero humano. ¿Sí? En eso comparte mucho con su contemporáneo Nietzsche. Propone obviamente que la religión no sea la base del ser, porque obviamente están fundándolo con malos hábitos, malos valores y un comportamiento totalmente diferente al que un humano suele desarrollar. También propone que Dios sencillamente es la eliminación del propio hombre y la construcción de un cielo irreal. Sencillamente, para Marx obviamente sabemos que el hombre es fuente de inspiración, de lucha, de constante movimiento. Pues, podríamos meterlo ahí, que en ese materialismo la historia obviamente la hace el hombre. Entonces él dice que no, que sencillamente Dios es el juzgador y el eliminador del hombre, es decir, se impone ante nosotros mismos y genera cosas más allá de las que existan. Entonces tal vez que si vamos al cielo, que si vamos al infierno. Entonces dice que no puede ser así, porque obviamente el hombre hace la historia y el hombre es un